Amigos y hermanos, agradeciendo al Señor por su atención, porque usted puede sacar un momento para compartir con nosotros la palabra de Dios. Deseamos que Dios le bendiga y le suministre algún alimento espiritual a través de este conversatorio que iniciamos en este momento. Vamos a hablar sobre algo muy delicado y algo muy importante. Vamos a hablar sobre algo que podríamos llamar como la crítica. Es el hecho de la acción de juzgar a los demás. Llama la atención cómo Dios incluye entre los pecados del orgullo. Dios trata en forma especial y severa dentro de esos pecados la crítica y la acción de juzgar a los demás. Dios resiste a los soberbios, dice 1 Pedro, y da gracias a los humildes. Aun si una persona cree en Jesús y al mismo tiempo persiste en juzgar a los demás, Dios no está contento con esa persona. Dios tiene que estar en contra. Pero es terrible tener a Dios como nuestro oponente, estar bajo su ira, la cual tendrá su efecto pleno en el mundo futuro. Esa es la razón por la cual Jesús nos advierte en forma muy aguda: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Esta última declaración de Jesús está en San Mateo capítulo 7 versículos 1 y 2. El hecho de juzgar a los demás trae la ira de Dios sobre nosotros. Él estará contra nosotros, porque este pecado es especialmente satánico. Lo que Satanás hace es juzgar a otros y acusarlos. Él es el acusador. Juzgar es una de las manifestaciones de nuestro orgullo manipulado por Satanás. Con gran presuntuosidad nos sentamos a juzgar sobre todo lo que vemos, lo que escuchamos acerca de otros, usualmente sin conocer el fondo ni los motivos de su conducta o de sus errores. Amigos y hermanos, el juzgar es un veneno satánico que entra a nuestros corazones, que puede traernos terrible juicio si persistimos en ello. Es muy fácil sentarse a tomar medidas contra alguien, medidas de boca. No debió hacerlo así, debe hacer esto, debe pasarle esto, debe ocurrir aquello, deben hacer esto. Es muy fácil sentarse a criticar lo que el otro ha hecho. A veces no sabemos por qué, ni para qué ocurrió, qué está ocurriendo, sino sencillamente de acuerdo a lo que nosotros en ese momento pensamos, de acuerdo al concepto personal del momento, nosotros juzgamos y generalmente condenamos. Generalmente le caemos encima y derramamos nuestro juicio contra esa persona porque hizo tal cosa. Y a veces debemos preguntarnos: ¿y yo, en el lugar de él, qué hubiera hecho? Quizás no lleguemos a preguntarnos eso o a colocarnos en la posición de esa persona. Es muy fácil criticar desde afuera. Es muy fácil condenar desde afuera. Es muy fácil decir no debió hacerlo, pero no qué debía hacer o qué debo hacer o qué hice yo en una circunstancia semejante. Satanás manipula mucho la crítica, el juzgar. Satanás utiliza la lengua de la persona para juzgar al otro. Jesús dice claramente al dirigirse a los que juzgan con palabras: hipócritas. San Mateo 7:5. Esto es un problema de mucha gente. Esto no es un problema de 2 o 3 personas. Esto es una de las grandes debilidades humanas. Es que somos dados a criticar. Somos dados a poner falta a lo que hace el otro, pero muy delicados. Generalmente somos muy delicados, muy sensibles. Somos un cristal muy
quebradizo, muy frágil. Y cuando alguien intenta decir algo de nosotros, inmediatamente nos alteramos. Jesús amenaza a los hipócritas cuando dice: no entrarán en el reino de los cielos, sino que irán al reino del infierno. Ellos irán a estar con el padre de mentira, porque el que critica muchas veces cae en mentira, porque es que está criticando, está condenando, está juzgando, está deliberando sobre cosas que no conoce. Entonces es muy fácil hablar mentira en esa circunstancia, porque usted no sabe de lo que está hablando. Muchísimas veces la gente habla habla vacuencia, habla cosas vanas, cosas que no conoce, cosas de las cuales no sabe el ABC, pero está hablando por hablar, por entrar en moda muchas veces. Amigos y hermanos, tenemos que odiar a Satanás, necesariamente. Tenemos que odiarlo desde lo profundo de nuestro corazón y no tolerar en lo más mínimo sus insinuaciones, a menos que nosotros querramos hallarnos con él en su propio terreno e irnos al lugar en que él está, en vez de hacer la voluntad del Señor y estar con el Señor. ¿Cómo puede uno atacar a este enemigo? En primer lugar, hay que reconocer el hecho de que estamos llenos de críticas y dejar de disculparnos por ello. Ya no debemos presentar excusas diciendo: tengo que decirles a los demás lo que están haciendo mal para evitar que se vuelvan una mezcolanza. En realidad, nos regocijamos en corregir a otros. Nos regocijamos en reprocharles a otros lo que hacen. A menudo la real fuente de nuestra crítica es la rebelión o el enfado, la envidia, que es orgullo, que es soberbia, porque alguien hizo algo que estaba contra nuestros deseos o contra nuestros intereses. A veces hacen algo que me perjudica o que yo entiendo que me perjudica, y aunque lo que han hecho está bien hecho, pero a mí no me gusta, no me cae bien porque no me conviene. Eso pasa mucho en el terreno de la política. Aunque en política uno nunca sabe cuándo están hablando la verdad, porque esa es la realidad. Generalmente usted ni yo sabemos nunca cuando un político está hablando verdad o cuando está hablando políticamente. Porque la mayoría de los políticos defienden al pueblo cuando lo que están defendiendo está enmarcado dentro de su cuadro de conveniencia. La mayoría del político defiende al pueblo cuando esa defensa le arroja algún beneficio. Pero cuando se ve en posición en que eso le perjudica, entonces él o es indiferente o es contrario. Entonces los políticos siempre, o en la mayoría de los casos, caen con facilidad en este terreno que Jesús está atacando. Es muy fácil juzgar al que está arriba. Es muy fácil condenar al que está dirigiendo el Estado. Debió hacerlo así. Está mal hecho. Y nosotros sabemos de gente cuya profesión es criticar al gobierno. ¿No conoce usted mucha gente así? Yo conozco muchísimas personas que su profesión, su modo de vida es atacar al gobierno. Y es como decimos, palo si boga y palo si no boga. Debió hacer esto así, 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 y no lo hicieron porque están en contra de los pobres. Pero dentro de 10 días el gobierno hace eso que ellos dijeron, entonces le buscan la contra y siguen criticando, porque ellos viven de la crítica. A veces reciben un sueldo para criticar, a veces su comida y sus medios de comunicación o su medio de publicación están así, están dependiendo de esa posición de crítica, de juzgar todo lo que hace el gobierno. Bueno, pero nuestro caso no es ese, nuestro caso es de orden espiritual. ¿Cómo se siente uno cuando está criticando? ¿Cómo se siente su alma? ¿Cómo se siente su ánimo? ¿Cómo vive usted cuando usted está viviendo sobre una plataforma de ataques, de críticas, de encontrar la quinta pata al gato, de buscar siempre dentro de 100 cosas buenas que se ha hecho, usted tratar de encontrar 4 o 5 no tan buenas para entonces atacar por ese flan, ese lado flojo, ese lado débil?
No, porque yo tengo que decirle a los demás lo que están haciendo mal. Yo tengo que atacar el mal. Sí, es bueno atacar el mal en el otro. Estar atacando el mal en el otro. Pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Amigos y hermanos, en realidad nuestra carne, nuestra parte humana, disfruta en corregir a otros. Se regocija cuando haya que reprochar y le reprocha a los demás que están trabajando cuando él quizás lo único que hace es vago, fijándose y buscando los problemas para atacarlo. A menudo la real fuente de esta crítica es el orgullo. Por tanto, criticamos y acusamos. Así que ante la luz de Dios tenemos que afirmar que es algo presuntuoso el acusar a otros, el reprocharles y especialmente el pronunciar nuestros veredictos contra ellos en frente de otra persona, porque entonces llegamos a ser culpables para con nuestro prójimo al hacer que otros estén en contra de él, con lo cual pudiéramos perjudicarlo grandemente. Cuando examinamos nuestras conciencias en un rato de quietud, debemos preguntarnos, ¿por qué eché sobre mí una culpa al juzgar a otros y reprocharlos? ¿Qué me produjo mi espíritu de crítica? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que yo siento cuando critico? Cuando yo juzgo a mi hermano, a mi amigo, a mi prójimo, cuando yo busco la parte débil de su carácter para atacarlo, ¿qué estoy ganando? Espiritualmente, me refiero, moralmente, por dentro, ¿qué yo siento? ¿Qué yo hago con esto? Tal vez esto ha arruinado la vida de muchas personas. Ha perjudicado las almas de otras personas en el hogar o en el trabajo al acercarme a ellas, vez tras vez para acusarlos continuamente. Si nosotros, tal vez como padres o como educadores, hemos llenado nuestros corazones de este veneno y lo esparcimos hacia otros, tenemos que admitir que estamos sujetos a la condenación de Dios, que actuamos como siervos de Satanás. El trabajo de Satanás, amigo oyente, según el capítulo 10 y versículo 10 del Evangelio según San Juan, ¿sabe cuál es el trabajo de Satanás? Según las palabras del mismo Jesucristo. Dice, Jesús lo identifica como el ladrón, es lo primero. Dice, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, dice Jesús. Entonces Cristo dice, yo he venido a traer vida en abundancia. Pero lo que me llama la atención es que Satanás vino a destruir. ¿A destruir qué? A destruir imágenes, a destruir famas, a destruir testimonio, a destruir hombres, a destruir mujeres, a destruir hogares, a destruir vidas, a destruir la paz, a destruir la tranquilidad. A eso vino Satanás, a destruir. Ahora, ¿qué hace usted cuando está criticando a alguien? ¿Qué hace usted cuando está juzgando? Juicio injusto generalmente. ¿Qué gana usted? Usted está destruyendo la paz de un hogar. ¿Cómo se siente un hogar, una familia? Cuando usted agarra la radio, usted agarra la televisión o la prensa y comienza a destruir la moral de un hombre, a atacar a una persona, a un político, a un comerciante, a un farandulero, a un artista. Usted comienza a atacarlo, usted comienza a decir cosas, la mayoría de ellas mentiras, presunción. Usted empieza a calcular, a especular. No, porque fulano debe estar haciendo esto y esto y aquello. Entonces la familia de esa persona, los hijos de esa persona, ¿cómo se sienten niños y niñas inocentes que oye que están atacando, agraviando a sus padres? Usted está destruyendo a ese hombre, usted está destruyendo a esa mujer, usted está destruyendo ese hogar, usted está destruyendo a esos muchachos, usted está destruyendo la imagen, la paz, la tranquilidad, la imagen del padre ante ese hijo. Mañana esos hijos serán hombres y mujeres. Tal vez usted coseche, tal vez coseche con creces.
Amigos, hermanos, cuando examinamos nuestras conciencias en un rato de quietud, en la tranquilidad de nuestra alma, debemos preguntarnos, ¿por qué eché sobre mí una culpa al juzgar a otros y reprocharlos públicamente? ¿Qué me produjo mi espíritu de crítica? ¿He perjudicado las almas de otras personas en el hogar o en el trabajo al acercarme a ellas vez tras vez para acusarlas continuamente? Qué terrible cosecha la que podemos recoger. La crítica que hemos practicado nos va a robar el más precioso don que Jesús nos ha dado: el perdón de los pecados, el hecho de haberlos borrado. La crítica provoca la ira de Dios, quien nos perdonó, tal como nos lo dice la parábola acerca del siervo que no tuvo misericordia. Aunque el señor de aquel siervo lo había perdonado, sin embargo, lo entrega a los verdugos por cuanto no perdonó a su consiervo. Eso significa que tenemos que hacer todo esfuerzo para liberarnos de este espíritu de crítica y arrepentirnos de todo corazón. En este caso tenemos que actuar conforme a las palabras de Jesús. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Eso significa librar una batalla intensiva contra el pecado satánico de juzgar a los demás. Jesús nos muestra claramente el camino y nosotros tenemos que sugerirlo o que seguirlo, que continuarlo. De otro modo no habrá liberación. Saca primero, dice el Señor, la viga de tu propio ojo. San Mateo 7:5. Jesús nos exhorta a que dejemos de ofrecer nuestras opiniones con respecto a otros y de acusarlos, antes de asumir una posición de quietud en la presencia de Dios para pedirle que nos diga si tenemos la culpa de haber cometido ese mismo pecado. Es decir, hay que hacer un examen personal antes de yo criticar a cualquier persona, antes de yo juzgar y de yo poner en tela de juicio el testimonio, la vida de alguien. Yo tengo primero, si soy honesto, si soy sincero, si soy una persona con 5 sentidos completos, yo tengo que sentarme primero a meditar cuál es mi vida, cuál es mi actitud, cuál es el comportamiento exhibido por mí ante el mundo antes de yo atacar. ¿Y cómo me pongo yo, por ejemplo, a alguien a criticar a los borrachones, a destruir el carácter de una persona porque bebe, cuando yo he sido un borracho por años, mala paga porque me bebo el dinero en licor? ¿Cómo yo voy a criticar a un padre de familia que abandonó su casa cuando hace 10 años yo destruí mi familia y formé otra? ¿Cómo voy yo a condenar al comerciante que vende 14 onzas por 16 cuando yo me he hecho millonario vendiendo 13 onzas por 16, que es lo que debe tener una libra? ¿Cómo voy yo a criticar al político que hoy está haciendo tal o cual cosa cuando yo pasé por ahí e hice lo mismo que él está haciendo? Amigos y hermanos, debemos ser un poquito más serios, y a eso es que nos llama la atención Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Saca primero la viga que está en tu ojo, el pedazo de madera que hay en tu ojo, antes de ponerte a criticar la pajita que hay en el ojo de tu vecino. Oh, pero qué fácil es criticar al otro sin averiguar qué ha sido de mi vida. Como que lo que hemos hecho nosotros, lo hemos hecho en otro planeta, en la luna, en Júpiter, en Marte, y aquí en la Tierra nadie sabe lo que se ha hecho. Oh, pero si todos nosotros, si la gente que dirige o que ha dirigido la cosa pública pensara antes de hablar, muchos programas de radio y televisión tuvieran que cerrarlo. O porque ellos hablan como que uno no estaba aquí cuando ellos hicieron lo que hicieron. Qué fácil es criticar. Yo pienso que la crítica
La crítica destructiva, la crítica necia, la crítica alegre pertenece a gente mentirosa, a charlatanes, a personas que no piensan, gente de poco serio. El que critica tan fácil es poco serio. Amigos y hermanos, Cristo Jesús está hablando con gente que piensa ser mejor, gente que piensa en agradar a Dios. Y por eso nosotros en este momento estamos criticando la crítica, criticando la crítica, criticando a los críticos, criticándolo a la luz de la palabra de Dios, porque Jesucristo podía hacerlo. La Biblia puede hacerlo, y nosotros estamos sencillamente expandiendo, esparciendo el concepto bíblico sobre la crítica, porque la crítica es hija de la soberbia, hija de la presunción, hija del orgullo. Cuando yo creo que soy perfecto, y cuando yo creo que lo que yo he hecho y yo hago está bien, y que lo que hacen los demás está mal, entonces yo critico. Entonces yo le pongo falta a lo que hace otro. Pero cuando me toca a mí, entonces hago peor que el que está haciéndolo ahora. Así es la vida. Bueno, como hemos estado diciendo, la crítica provoca la ira de Dios. Dios no soporta la crítica alegre especialmente. A Dios no le gusta que nosotros estemos hablando vacuencias. A Dios no le gusta que nosotros estemos hablando disparate, que estemos criticando públicamente al otro cuando nosotros en privado somos muchas veces peores que aquellos o aquello a que nosotros estamos criticando. Entonces, ¿qué vamos a ganar nosotros con criticar? Bueno, desencadenar la ira de Dios sobre nosotros y provocar problemas espirituales que luego no podremos resolver. Eso es. Amigos y hermanos, debemos hacer todo esfuerzo para liberarnos de ese espíritu de crítica que trae insomnio, inquietud, quita la paz, y arrepentirnos de todo corazón delante de Dios. En este caso tenemos que actuar conforme a las palabras de Jesús. Cuando dijo el Señor, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Eso significa librar una batalla intensiva contra el pecado satánico de juzgar a los demás. Jesús nos muestra claramente el camino y nosotros tenemos que o debemos seguirlo. De otro modo no habrá liberación. Primero saca la viga de tu propio ojo, de lo contrario nunca serás libre. Jesús nos exhorta a que dejemos de ofrecer nuestras opiniones baratas con respecto a otros y de acusarlos, antes de asumir una posición de quietud en la presencia de Dios para pedirle que nos diga si tenemos la culpa de haber cometido ese mismo pecado. El pecado de la crítica usualmente comienza en nosotros cuando dejamos de hacer esto. No seguimos las palabras de Jesús, criticamos inmediatamente, sin primero guardar silencio en la presencia de Dios y humillarnos por causa de nuestro propio pecado, que es aún más grande. Cuando llegamos a la luz de Dios, generalmente descubrimos que tenemos las mismas faltas, tal vez en forma más dominante, y además muchos otros rasgos indeseables, a veces peores. Entonces comprendemos que nuestra culpa es como una viga frente a la pequeña paja que está en el ojo de mi hermano. Es entonces cuando nos avergonzamos por nuestro propio pecado y perdemos nuestro deseo presuntuoso e indigno de juzgar y de criticar a los demás. Por eso el seguidor de Jesucristo, el discípulo de Jesús, es humilde, porque el discípulo de Jesús se ha hecho ya un examen, un autoexamen, y se ha dado cuenta que no es tan bueno, que no ha sido tan bueno. Entonces no critica, no ataca con esa fuerza, dice no, vamos a tener piedad de él o de ella, vamos a ayudarle, porque yo era peor que él y Dios me levantó, Dios me perdonó y hoy yo soy nueva criatura.
el discípulo de Jesús reconoce que él ha sido débil y que el débil de hoy puede ser un fuerte mañana. Amigos y hermanos, nos puede sorprender lo que escribe el apóstol Pablo. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Posteriormente, bueno, esto está en Romanos 2:1. Más adelante dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Allí compareceremos para ser juzgados por ese pecado. De modo que hoy tenemos que escoger un camino diferente, un nuevo lugar. En vez de sentarnos en el trono del juicio para juzgar y condenar a los demás, tenemos que sentarnos donde nos corresponde por merecimiento, en el banquillo de los acusados, donde podamos ser juzgados y oír el juicio de Dios contra nuestros pecados. Cuando nos manifestemos dispuestos a esto, Dios ya no estará contra nosotros, ni nosotros estaremos en las manos del acusador. Por el contrario, perteneceremos a nuestro Señor, quien tuvo que dejarse acusar en 5 juicios. Él hizo esto aunque era inocente. ¿No podremos tomar este lugar nosotros que somos culpables? Si sinceramente comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos, les rogaremos a las personas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, etcétera, que nos digan la sincera verdad con respecto a nosotros mismos. Humillado de este modo, podremos aceptar los reproches que nos hagan otros, aunque ellos sean injustos. Luego nuestros labios y corazones estarán en silencio y no podremos criticar a los demás tan rápidamente ni juzgarlos tan duramente, y podremos entonces venir a Jesús, pedirle perdón y decirle al Señor, como dijo aquel publicano: sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí como yo he tenido de otros. Ayúdame, Señor, a perseverar creyendo y confiando en ti y a creer en tu palabra. Amén. Querido amigo oyente, ¿ha hablado el Señor a tu corazón? ¿Ha tocado el Señor las fibras íntimas de tu alma? ¿Estás tú en el renglón de los críticos? Entonces te invito a convertirte, a entregar tu vida, tus pecados, tu alma al Señor, para que limpie tu alma, perdone tus pecados, lleve toda tu carga y te liberte. Tú puedes ser libre de la crítica, de ese enfado que produce la crítica, de ese malestar que produce la crítica. Jesús te quiere libertar. Ahora mismo puedes ser un hombre o una mujer diferente. Yo voy a orar. Yo voy a orar ahora por ti. Ahí donde estás, no importa el lugar, no importa la distancia, el Señor te va a perdonar. Vamos a orar. Entrega tu corazón al Señor, confiesa tu pecado al Señor y comprométete a vivir una vida diferente. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos el que una vez más nos hayas permitido hablar al corazón de nuestros oyentes. Ahora, Dios mío, termina la obra, que el Espíritu Santo concluya la labor de liberación. Salva, perdona, redime de pecado, perdona ese espíritu de crítica y ayúdanos a recuperarnos. Perdónale, Señor, recíbele como tus hijos. Escribe sus nombres en el libro de la vida y guárdales hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús los dejo en tus manos. Si alguno está enfermo, ten misericordia y toca su cuerpo y sánalo.